Vamos a ver ahora en el punto 2 de esto, la segunda configuración que vamos a estudiar, que es una espira. Espira es un alambre circular cerrado por el cual circula una corriente. Aquí está dibujado, tratado medio en perspectiva. La corriente circula por la espira, tiene un radio R, y yo quiero calcular el campo magnético en un punto P sobre el eje de la espira. Vamos a ver que por simetría esto es bastante fácil, calcular aquí en el punto P del eje. Si el punto P no estuviera en el eje, bueno, la situación se puede calcular, pero es muy complicada matemáticamente, por lo tanto nosotros no vamos a hacer eso porque no le agrega concepto físico, como ya sabemos, y complica muchísimo los cálculos. Entonces, solamente vamos a calcular el campo magnético en un punto del eje de la espira. ¿Ok? Bien. Miremos acá entonces, el problema está discutido en el parágrafo 28.5 del libro, ahí tiene un dibujo mucho mejor que este, así que lo pueden ver. Vamos a tomar dos DLs nada más, un DL que está acá y otro DL que está acá. El que está acá está como metiéndose en el pizarrón, estoy dibujando acá ahora en el perfil, vista la espira de canto. Entonces este DL es el que se introduce en el pizarrón y luego es como que la espira va por atrás del pizarrón y sale, y el DL2 marcado en azul acá, está saliendo. Entonces sería este DL, el DL2, y el DL1 es este que está acá. Y este es el radio de la espira, y está entonces, insisto, de canto, de perfil. Y este es el punto P, donde yo quiero calcular, ahí, quiero calcular el campo magnético. ¿Ok? Puedo definir que, como esto tiene simetría cilíndrica, bueno, uso el eje Z, que sería, bueno, uno puede usar por supuesto el eje que quiera, pero yo lo llamo Z, que sería el eje de la espira, ¿no? El eje Z. Y estoy en la instancia Z, cualquiera, del centro de la espira, que sería esta. ¿Ok? Bien. Vamos a calcular entonces lo que pasa. Yo tengo que aplicar la ley de Ibersabat y calculo el dB, saben que es vectorial, entonces el dB total que va a ser la integral de todos los dBs. ¿Sí? Ustedes saben, bueno, como ya dijimos, ahora vamos a aplicar eso, es una integral simbólica, tengo que hacerla entre sumas escalares y luego componer cada resultante, ¿no? Porque, voy a tomar acá dB, perdón, dB y dBz, ¿sí? Discúlpeme. Acá sí está bien, dB. Entonces el B total es la integral de los dBs en X, Y y Z. Entonces habría que hacer, calcular Bx, By, Bz y luego componer. Esa es la mecánica. Si nos fijamos un poco por simetría del problema, fíjense que el pequeño conductor de L1, ¿qué campo produce? Aplicando la ley de Ibersabat, vamos a ver solamente los sentidos por ahora. Entonces el de L1 es entrante, ¿sí? Y el R1 es para allá, el grosor. Entonces el campo es así, es decir, el campo marcado en rojo, el campo B1 de B1 producido por el de L1. Este ángulo es 90 grados, lo dibujé a propósito bien para que se vea, ¿no? Que es 90. Entonces, ¿sí? Recuerden que tiene que ser el campo siempre perpendicular al plano formado por los dos vectores. Este sería el plano formado por el vector R y el vector que se mete en el pizarro, el de L. Entonces el vector campo es perpendicular a ese plano, perpendicular de B1. Si tomo el simétrico, del otro lado, a 180 grados, tengo el de L2 que sale, entonces esto sale así, R para allá, y entonces dB2 es esto que está acá. ¿Sí? ¿Ok? A 90 grados también de R2. Bien. Por supuesto, después tengo que seguir integrando. ¿Qué ven ustedes? Si tomo uno de los campos, por ejemplo este y este, ¿cómo son? Bueno, como el R1 y R2 son iguales en módulo, ¿sí? Y los ángulos son todos iguales por simetría, el módulo de este campo y este campo son iguales. dB1 es igual a dB2 en módulo. ¿Sí? Por supuesto que en sentido no. Son contrarios, ¿no? Obviamente no contrarios, quiero decir que tienen un sentido distinto. Fíjense, si ustedes analizan un poco a medida que van integrando, el dB es como que describe un cono alrededor del punto P. ¿Sí? El dB va a describir un cono. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo proyecto todos esos dBs en un plano XY, que sería un plano como esta hoja, ¿no? XY, fíjense, el eje Z es este, el plano XY sería así. ¿Qué va a pasar? Fíjense que se van a anular, por ejemplo, el dB2 vertical se anula con el dB1 vertical. Uno para arriba, otro para abajo, se anula. Si hubiera uno horizontal, también se anula con su contrario. Siempre voy a encontrar entonces para un DL, el otro DL simétrico, a 180 grados de diferencia, que haga que se anulen las componentes entonces en un plano XY.
¿Qué me va a quedar únicamente? Por simetría me van a quedar únicamente las componentes en el eje Z. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a decir? Que la sumatoria de todos los de B en X y los de B en Y van a ser 0. ¿Ok? Eso es por simetría. De ahí donde viene el tema que yo puedo calcular así tan fácil el campo solamente en P, porque si en el eje, si no estuviera el punto P en el eje, ¿qué pasaría? Ya esta simetría no ocurre, y bueno, entonces hay que hacer las tres integrales, con su complejidad. Acá en este caso entonces eliminamos dos de ellas y me queda únicamente la integral de BZ. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos todo el procedimiento? Entonces, calculo de B1, por ejemplo, por decir algo, de B1, que es un cero polizo de 4pi de L1 sobre R1 cuadrado, aplicando el módulo de esto, ¿no? Por el seno de 90. Seno de 90 porque tengo que darme cuenta que DL es entrante y R es así, el ángulo que forman el DL y R son 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, sigo trabajando. ¿Ahora qué hago? Sé que tengo que proyectarlo, porque el que me va a interesar, como ustedes acá escribí, db1z, es este que está acá. Este vector es la componente de db1 en el eje z, db1z, es el que está ahí. ¿Y eso qué es entonces? Bueno, si defino este ángulo como delta, este ángulo también es delta, ¿sí? Porque, digamos, esta perpendicular a esta y esta perpendicular a esta, entonces el ángulo entre perpendiculares es el mismo ángulo, por lo tanto, si este es delta, este es delta. Y entonces ahí va a ser el db1z, va a ser el mismo db1 multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿ok? ¿Sí? La proyección sobre el eje z, entonces es ese db1 por el coseno de. Muy bien. ¿Qué dijimos entonces? Que le saco el 1 porque todos los dBs, 1, 2, 3, 4, van a ser todos iguales. Por eso puse en general dBz y lo puse en forma genérica. Este mismo en forma genérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los dBs, repito, para dB2 va a ser igual. Es lo mismo porque R es constante, R1 es igual a R2, como ustedes ven. El ángulo es el mismo. Este ángulo es igual a este. Entonces, bueno, uno podría poner acá delta 1, ¿no? Obviamente, delta 1. Todo es igual. Por lo tanto, la expresión genérica del dBz es esta que está acá. Para todos los dB es la misma. Para hacer dz, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente integrar. Hago la integral de esto que está acá, sobre toda la espira. Y, bueno, coseno de delta, como ustedes ven acá, es el cateto adyacente R dividido el R, el radio, ¿no? Dividido el vector posición este R. Entonces, R grande dividido R chica. Uno se recuerda de L. En definitiva, sigo trabajando, me queda esto que está acá. Esto es la integral de la espira. Toda la espira, digamos, como tengo que integrar solamente en dl, como ustedes ven, la única variable es dl, por suerte. En este caso es muy sencilla la integración. Todo lo demás es constante. El radio de la espira es constante y el vector de posición es constante. A medida que voy integrando, siempre tiene el mismo módulo. Entonces, la única integral que va a quedar es la integral de dl, que es la integral de la espira, que es 2pi por el radio de la espira. Y entonces, por eso puse un 0 por i sobre 4pi. 2pi por r, esto es 2pi por el radio, que multiplicado por r me queda 2pi r cuadrado dividido r cubo. En definitiva, r chiquito, ¿qué es? R cuadrado más z cuadrado raíz cuadrada de eso, ¿no? Por Pitágoras. Y como es r cubo, bueno, me queda esto hasta acá. Es una sencilla ecuación. Entonces, al final me queda que esa integral de bz es esto que está acá. Bz o b en general, porque es el único que tengo. ¿Ok? Esa es entonces la expresión del campo producido por una espira, ¿dónde? En el eje. En particular, vean ustedes que si z vale 0, estoy en el centro de la espira, ¿sí? ¿Cuánto vale b en el centro? Caso particular, ¿no? ¿Sí? Si z vale 0, acá abajo me queda r cubo, ¿sí? R cuadrado me queda entonces mu 0 por i sobre 2r. ¿Ok? Simplemente. Acá va a quedar r cubo, con este r cuadrado me queda un r nada más y este z desaparece. ¿Ok? Noten la diferencia con respecto al campo eléctrico. Si yo tenía un alambre cargado, con lambda, si ustedes recuerdan, la expresión era parecida a esta, pero en el centro el campo eléctrico era 0, ¿sí? Aquí existe un campo eléctrico. ¿Eso por qué? Bueno, por la diferencia entre el campo que tiene la fórmula directamente
no un producto vectorial, sino un producto simple en el campo, tiene dirección de R el campo, la dirección del grosor, el campo eléctrico y el campo magnético no es perpendicular. Entonces eso hace que sea distinto el caso. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos las dos configuraciones clásicas, que son alambres y espiras. Más que esto no vamos a ver, y ahora voy a hacer una pequeña reflexión sobre distintas combinaciones que están en la guía, pero no es más que sumar casos de alambres y espiras. No hay otra cosa. Así que las dos ecuaciones fundamentales que hemos aplicado, que hemos obtenido aplicando esto, perdón, aplicando la ley de Savart, es la del alambre en el video anterior y la de la espira en este video. Aquí vamos a ver una pequeña acotación sobre el sentido de B. ¿Cómo calculamos el sentido de B? Hasta ahora lo hemos hecho aplicando la regla de mano derecha, aplicando el producto vectorial de L vectorial. Hay una forma más fácil, que es aplicando la regla del tirabuzón, o la regla, como hacíamos con L, ¿se acuerdan la cantidad de movimiento angular? Si un objeto, por ejemplo, gira así, en este sentido, hacíamos así, ¿no? El sentido de giro con los 4 dedos, y el L era el sentido del pulgar. ¿Recuerdan ustedes? O el sentido del tirabuzón, si uno destornilla algo sube, si uno atornilla algo baja. Bueno, exactamente lo que hemos visto en mecánica, para calcular L, la cantidad de movimiento angular, respecto a una partícula que gira, lo vamos a aplicar acá. Es más fácil quizás para rápidamente calcular el sentido de B sin necesidad de meterse en la ecuación de Biot-Savart. Fíjense ustedes primero en un alambre. Tengo un alambre por el cual circula la corriente I. Dijimos que en un punto cualquiera entonces tengo el vector R posición, acá tengo el dl que produce el campo, y por la regla de la mano derecha, ¿cómo hacíamos? Bueno, dl para arriba, R para allá, el campo acá es entrante, ¿ok? Bueno, eso es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Si yo quiero calcular el campo en un punto P del otro lado, bueno, en este caso, ¿qué va a ser? Fíjense, esto es para arriba también, la corriente, el dl, R es para allá ahora y el campo es saliente. ¿Observan ustedes? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el método alternativo? En vez de aplicar la regla de la mano derecha, aplico directamente la regla del tirabuzón. La corriente va a ser el pulgar, y entonces yo voy por el cable y abrazo al cable y los 4 dedos que indican el sentido del campo. ¿Ven ustedes? ¿Sí? La corriente va para allá y entonces el campo tiene esta dirección. Una dirección que vamos a ver después, dentro de un ratito, dentro de otro video, una dirección que es circular concéntrica alrededor del alambre. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar esta regla más fácil, directamente el alambre tiene una corriente para arriba y entonces el campo es así, entra de este lado y sale del otro. ¿Sí? Me tengo que imaginar eso, si este es el alambre entonces, la corriente va para arriba y tengo que imaginar esto, que el campo tiene este derecho, entra por acá y sale por acá. ¿Ok? Eso es más fácil para calcular simplemente cuando tiene alambre, si quiere calcular el sentido del campo, no hace falta, digamos, aplicar la mano derecha, o sea, esto, uno u otro es igual. ¿Sí? Con respecto a la espira, este esquema lo dejé del video anterior, el campo era entonces para acá, ¿no? Recuerdan ustedes, finalmente. La suma de todos estos campos me va a dar un campo así, en el eje de la espira para allá. ¿Cómo lo calculo? También con la regla de la mano derecha. Ahora supongo al revés, uso estos dedos, por ejemplo, entrando acá, la corriente entra y sale por acá, entonces el campo es así, ¿ven ustedes? Es como que las cargas circulan así, entrando al pizarrón y hacen este movimiento, entonces el tornillo avanza para allá, tornillo derecho, rosca derecha, y el B es así. Acá también lo pueden ver, hago así y circula para allá. En este esquema a veces es complicado porque como esta espira está en perspectiva, no sé si esta parte está saliente del pizarrón y está entrante o al revés, ¿no? Porque esas son las dificultades de poder dibujar esto así. Ok, entonces, bueno, tiene que quedar claro a veces en el dibujo, haciendo un eje Z acá, por ejemplo, con 7Z haciendo un eje X, y dibujándolo un poco mejor que esto, porque si no, no puedo saber, ¿se entiende? Si la fila está así o está así, ¿ok? Bien, entonces mejor por eso dibujarlo así. Pero bueno, quedó claro, entonces la corriente entra así, sale por acá, y entonces el B es en este sentido. La espira no puedo circularla así, con la corriente, y entonces B está en el sentido del avance de la rosca. Son dos formas alternativas de calcular entonces el sentido y no ser estrictamente el producto vectorial. ¿Ok? Usan el que quieren, o ambos, para explicar si quieren, y de esa manera fácilmente van a poder calcular los sentidos del campo magnético.